mentirosos, juzgones, señaladores, y no quiero que nadie vaya a decir que yo predico por dinero. Dice aquí, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto, porque él escribió la carta inspirada por el Espíritu Santo, para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta vida, antes de que digan que yo predico por dinero. Amén. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Oh, hay unos que predican, ahí viene el doctor fulano de tal, dejó la medicina para servirle a Cristo, dejó la medicina porque le queda más acá. Y lo anuncian con bombo y platillo, como si le hiciera un favor a Dios. El que nos hizo favor fue Dios a nosotros de ponernos como ministros a predicar el evangelio. Y dice aquí, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, la gloria sigue siendo de Cristo. La semana pasada vimos, hermano, que ni Apolos es algo, ni el que sembró, ni el que regó, el que da el crecimiento, Dios, el importante es Jesucristo. Y dice más adelante, ¿por qué gloriarme? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Ay de mí, si yo predico por dinero, por fama, por prestigio, por aplausos, por salir aquí, por salir en todas partes. Ay, un orgullo. No, el grande es Jesucristo. Siguiente versículo. Dice aquí, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Dice primera de Pedro, apacentar la grey que está entre nosotros con ánimo pronto, no enseñoreándote como los que tienes a tu cargo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la recompensa. Amén. No, pero la gente quiere dinero aquí, quiere dinero allá, y quiere el reino de Dios. No, no lo va a tener. Dice, recompensa, si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, y cuidado. Dice aquí, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente. El apóstol Pablo lo hacía gratis, no quería dinero, para no ser un obstáculo de que la gente dijera, y aún así la gente sigue abriendo la boca. Vamos a ver. Gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho. Tenía el derecho de ser sostenido porque Dios lo mandaba, pero no lo quería, hermano. Derecho en el evangelio. Entonces aquí podemos ver que en los contextos anteriores vemos que se predicaba el evangelio por propósitos no correctos, hermanos. Propósitos malos. Y por eso se pone esto, hermanos, para ver que no tenemos que predicar el evangelio por una ganancia de algo. Siempre hay que sacar algo, hermanos. Y en el contexto habla de predicadores. Tiene derechos a ser sostenido. Primera de Timoteo, hermano Eladio, rápidamente. 5, 17 y 18. No quería tocar esto porque me iba a quitar tiempo, pero espero que nos sirva, que aprendamos algo, hermanos. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos, en la Biblia cuando habla de ancianos y obispos y pastores habla de la misma cosa. El apóstol Pablo está hablando, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los que son buenos pastores tienen derecho a tener un doble honor, un doble salario, pero eso no lo determina el pastor, eso lo determina la gente de la iglesia. Pero los pastores se despasan con la cuchara grande y se quedan con la canasta entera, hermano. Y esto no es correcto. Entonces, dice aquí, los que gobiernan bien sean de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, no en hacer show, ni conciertos, ni esto, ni lo otro. Predicar y enseñar. Son las dos cosas más importantes. Y la enseñanza es mucho más importante porque dice la palabra de Dios, el 1 Timoteo 3:16, que toda la palabra de Dios es inspirada, pues es útil ¿para qué? Para enseñar. La primera cosa que tenemos que aprender es que se nos enseñe. Si no hay enseñanza, no hay rumbo, no hay conocimiento, no hay doctrina, no hay nada, hermano. La enseñanza es importante. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Quién es el buey? Los pastores. Y digno es el obrero de su salario. ¿Quién es el obrero? El buey. ¿Quién es el buey? Es el pastor. No son los que dan testimonio, los que cantan, los que venden esto, los que venden frutos, los que venden lonches en la... No. Y se presentan aquí, es que para que siga mi ministerio adelante, el obrero es digno. Digo, no está hablando de ahí, está hablando de pastor, de gente que predica y enseña. A ver, hermano.
Ok, ahora, un texto más en esto, hermano. 1 Timoteo 6, del 6 al 11, porque estamos nada más explicando en el contexto de que el apóstol Pablo y su todos quieren predicar, pero tienen motivos incorrectos. Y cuando hacen por dinero, la vida de un pastor no es muy bien remunerada, hermanos. Pero pregúnteme, ¿usted conoce a un pastor pobre? Fregado, que no tenga nada. Amén, hermanos. Fíjense lo que nos dice aquí, 1 Timoteo capítulo 6, hermano. Instrucciones de Pablo a un pastor joven. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que estés contento como pastor. Que estés contento. Dice aquí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahora, el libro es 1 de Timoteo. El libro de 1 de Timoteo son instrucciones para pastores. O sea que todo lo que abre el libro en el contexto es para pastores. Y Pablo le dice a un pastor joven, pero gran ganancia acompañada de que estés contento. Nunca están contentos los pastores tampoco. Nunca tienen llenadera, tienen hambre de dinero. Dice aquí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar de este mundo. ¿Usted cree que se va a llevar algo cuando se muere? Nada. Siguiente versículo. El consejo que le da Pablo a Timoteo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. O sea, con que tengas comida y techo, de maravilla te fue hecho. Amén. Pero muchos dicen, hoy quiero palacios, casas de millones de dólares, los mejores carros, helicópteros, aviones. Y se nos dice que teniendo comida, con eso ya le hicimos. Por eso el versículo nos dice contento, contento con lo que tiene. La hermana Alma dijo, contento con lo que tenemos ahora, de tal manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer. Amén. Dice aquí, porque los que quieren enriquecerse, ¿a quién le está hablando? A pastores. Los pastores que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y de una forma u otra venden el evangelio. Amén, hermanos. Dice aquí, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Siguiente versículo. Estoy terminando esta parte, es importante, hermano. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Se le está diciendo a pastores. Los pastores no tienen que amar el dinero, los pastores tienen que amar las almas de las personas. Amén. Ese es el trabajo, no que te enriquezcas. No es malo que tengas, tampoco. Pero el amor al dinero. Y en este aspecto, si hacemos una enseñanza espiritual para usted, el dinero no es malo, puede tener todo el dinero del mundo, pero si usted ama más el dinero que a Dios, ya no sirvió la cosa. Dice más adelante, el cual codiciando algunos pastores se extraviaron de la fe, se extraviaron del verdadero motivo por el cual Dios los escogió para que predicaran. Se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, muchacho joven, pastor joven, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué es el dinero? Huye. Oh, vivimos por fe y el Señor sabemos que va a suplir nuestra necesidad. Amén. Amén. Y usted también tiene que ir por fe sabiendo que Dios va a suplir su necesidad. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y siguiente versículo, el último versículo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el contexto, volvemos a Filipenses capítulo 1, y vemos que dice el apóstol Pablo que algunos predican a Cristo por motivos incorrectos. Y principalmente este es el más dañino, el del amor al dinero. ¿Sí lo entendemos, hermano? No se tiene que predicar por dinero. Y dice aquí que el apóstol Pablo en sus oraciones, en su dinero, va a resultar en su liberación. Siguiente versículo. El apóstol Pablo fue libre, hermanos. Iba a ser culpable o inocente. Al final fue libre, pero listo para entrar a otra cárcel por seguir predicando el evangelio. Amén, hermano. Quería la gente, qué tonto, que no aprende. No, es que me es impuesta necesidad predicar el evangelio. Amén, hermano. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Siguiente versículo. Conforme a mi anhelo, volvemos al libro de Filipenses para seguir explicando. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo?
Dice aquí, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Okay. ¿Qué es lo que estaba esperando en la cárcel? Que lo dejaran libre, para que tuviera vida. Pero si era culpable, muerte. Aquí al apóstol Pablo no le importa si está vivo o está muerto. Lo que le importa es que está predicando el evangelio. Por eso el texto que sigue es muy importante. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estoy vivo, predico. Y si me muero, tengo más. O sea que vivo tengo y muerto también tengo. Y no está hablando de dinero. Tengo el gozo, el placer, el honor, la satisfacción de servirle a mi Dios. Este es el gozo del Dios. Ahora recuerde, el apóstol Pablo está encarcelado. ¿Cómo se atreve a decir esas palabras? Dice la gente. ¿Cómo se atreve? Pablo, hermanos, en prisión solamente escribió aquí en el libro de Filipenses solamente 4 capitulitos, hermanos, y 104 versículos. Y escribió el libro más completo, hermanos, acerca del gozo cristiano. El gozo en la cárcel, hermanos. Y es gozo porque no había hecho nada malo, hermanos. Hay gente que cae y tiene problemas, y pues no es gozo, es tristeza, hermanos. Esta intención que tiene es agradecerle, como lo dijimos ahorita, hermanos. Pero el apóstol Pablo, al estar en prisión, aborda varios temas importantes, hermanos. Y hace varias confesiones, como las estamos viendo aquí, hermano. El apóstol Pablo, si usted lee todas las cartas, tenía ciertos matices de testificar de lo que él, en su experiencia, había tenido, hermanos, cuando predicaba el evangelio, hermano. Y estas experiencias que vemos del apóstol Pablo, estos testimonios que presenta el apóstol Pablo, no es para que lo conozcamos más, sino que el apóstol Pablo fue inspirado también por Dios para escribir esto, hermano. Aquí el apóstol Pablo está plasmando la experiencia, la realidad de la salvación, hermano. La realidad de esa salvación, que aunque esté en la cárcel, tiene un gran gozo y una gran alegría, hermano. Porque se siente salvo, se siente amado por Dios, hermano. Aunque esté en esa situación, hermano. Y esta experiencia y esta salvación no era especialmente ni disponible solamente para el apóstol Pablo. Está disponible para todos los que confiamos en Cristo como Salvador de nuestras vidas, hermanos. Pablo, hermanos, tenía un gran agradecimiento por la salvación. Un agradecimiento infinito por la salvación, hermanos. Y el apóstol Pablo en Romanos dice, es que yo estoy en deuda con Dios. Una deuda tremenda. Recuerde la historia del apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia, mató gente, hermano, y ahora se convirtió en cristiano y ahora predica el evangelio, y la gente no lo podía creer. El que antes perseguía, ahora predica el evangelio. Era un agradecimiento infinito que tenía. Era una deuda. Muchas veces he puesto el ejemplo. A veces una persona me presta 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000 dólares, me saca adelante, le pago. Digo, estoy en deuda con esa persona, haré por él lo que sea. Ya andamos haciendo por esas personas tantas cosas. Está bien, nos prestó y nos ayudó a salir del problema y nos sentimos en deuda. Pero Dios ha hecho más por nosotros, que tenemos una deuda eterna con Dios, hermano. Y por Dios no queremos hacer nada. ¿Usted está en deuda con Dios? Amén. El apóstol Pablo, hermano, estaba por completo al servicio del evangelio, en la cárcel, fuera de la cárcel, en cualquier parte, hermano. Y esto le daba un gran gozo, una gran alegría, una gran felicidad. Y aparte el sentirse salvo, hermano. Por eso en este texto dice, porque para mí el vivir es Cristo, hermanos. En la tarde voy a predicar y el morir es ganancia, hermano. Para mí el vivir es Cristo. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, 12 al 16. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta ahorita. Ahorita le voy a dar chance a que me pregunte y quiero que lo vaya digiriendo, hermano. ¿Usted ya sabe, usted aceptó a Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Audía fuerte? Bueno, entonces yo ahorita le voy a hacer una pregunta, si usted me permite. Pero que me dé chance a escoger alguno que yo le pueda preguntar y que me conteste. ¿Podrán? ¿Sí podrán? ¿No oigo nada? Amén. No oigo nada. Primera de Timoteo 1, 12 al 16. Dice el apóstol Pablo, con este gran agradecimiento por el cual estaba entregado, se sentía
sentía feliz, se sentía gozoso. Doy gracias a aquel que me fortaleció. Imagínese una persona que fue una persona que atacaba y destruía y correteaba la iglesia, los metía en la cárcel, hermano, con saña. Ahora se va a Arabia, está 3 meses. ¿Le acuerdan cuando vimos en Gálatas? Además se entrega al Señor, hermano. No era fácil la transformación. Sí, para nosotros como cristianos a veces no es fácil dejar el mundo, las drogas, el vicio, el alcohol y todo lo demás, hermano. Y ahora empezar una vida nueva es un proceso, pero el apóstol Pablo no nada más tenía que dejar eso. El apóstol Pablo ahora iba a ser el predicador de parte de Dios, escogido para predicarle a los gentiles, hermano. Le doy gracias a aquel que me fortaleció. La palabra fortaleció, le doy gracias a aquel, quiere decir que me tuvo por digno de predicar. Ustedes y yo somos dignos de predicar, ninguno. Pero el apóstol Pablo le agradece a Dios porque lo tuvo por digno de confianza. Dios puede confiar en usted. ¿Puede confiar en nosotros? O se nos suelta la lengua. Que se nos suelte para predicar, para hablar de Cristo. No era que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero se sentía mal, hermano. Siguiente versículo. ¿Cuántos de nosotros, cuánto hablamos mal de los cristianos, hermano? ¿Cuántos hablamos mal de los cristianos? Nadie. ¿Y cuántos seguimos hablando mal? Bueno, qué bueno. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se sentía el más indigno de todos, hermano. Y siguiente versículo 16. Dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, imagínense la gran responsabilidad, que muestre en el apóstol Pablo, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. El apóstol Pablo estaba tomando realmente con seriedad, con gozo, con alegría, con felicidad el trabajo que Dios le encomendó, y Dios lo estaba poniendo por ejemplo, hermanos, para que otros aceptaran a Cristo, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, que de perseguidor Dios lo hizo un predicador, hermanos. Y aquí podemos ver que Dios es el único que hace gente decente, hermano. Después de haberlo sacado a la basura, dice la Escritura, hermanos. Pablo, hermanos, es el ejemplo de lo que Dios puede hacer por un pecador. Y esto lo puede hacer contigo y conmigo también, hermanos. Aquí podemos ver a Pablo, hermanos, como una confesión, una experiencia del Cristo resucitado en su propia vida, hermanos. Cuando dice él, para mí, 1:21, para mí el vivir es Cristo, hermanos. Está intentando explicar el apóstol Pablo en esos textos que está escribiendo, que estamos tratando de entender, hermanos. Está tratando de explicar, hermanos, la realidad de su vida, la realidad de su relación con Jesucristo, hermano. Está tratando de explicar esa realidad de la vida diaria en su fe en Cristo Jesús, hermano. Y de una manera expresar con palabras lo que las palabras nunca pueden expresar. Ahorita que veía hablar a Wilber cuando estaba predicando, hermano, la hermana Alma tocó textos importantes, hermanos. Es que se me empañan los lentes. Tengo una emoción tremenda, un gozo tremendo. Nosotros queremos explicar la grandeza de Dios, pero no podemos explicar, hermanos, estas cosas, hermanos. No podemos expresar con palabras. Las palabras nunca podrán expresar lo grande o la cosa tan grande que hizo Cristo por nosotros al darnos la salvación, hermano. Por eso para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, decía en la cárcel, hermanos, en una forma sencilla y sincera de explicar algo extraordinario que había pasado en la vida de él, hermanos. La vida del apóstol Pablo era Cristo totalmente, hermano. Y Pablo, hermanos, quería decir que era indiferente a cualquier otra situación, hermanos, ya que si vivía o si moría, para él vivir siempre sería Jesucristo, hermanos.
Aquí me pongo a hacer unas preguntas. ¿Por qué el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo? Y lo hizo en primera persona. Y siempre le he dicho a usted que nunca hable en primera persona. Mi carro, mi casa, mi trabajo, mi dinero, mi yoyo. Pero aquí habla en primera persona y diga, para mí, el vivir es Cristo. Oh, esto es tremendo. Yo le quisiera preguntar, si me lo permite, hermano, a cualquiera. Para usted, ¿qué es Cristo en su vida? Para mí es mi vida, hermano, es mi sangre, es mi respirar. Para mí, sin Cristo mi vida no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Usted se ha preguntado para qué es Cristo en su vida? Sí. O a lo mejor no tiene ni idea. O a lo mejor es cristiano nominal de nombre. O es cristiano ya por tradición o por costumbre. Es mi todo, es mi respirar. ¿Usted se ha preguntado cuál es su realidad con Cristo? Porque si fuera su todo, nuestro respirar, como dice la hermana, como decía el apóstol Pablo, pues a veces nos comportaríamos de una manera diferente. Amén, hermanos. ¿Qué es, hermanos? ¿Cuál es su realidad con respecto a Él? ¿A quién le pregunto, hermano? Para mí el vivir es Cristo. ¿Para usted qué es Cristo? Para mí, ¿qué es Cristo, hermanos? O vengo porque me traen, o porque esto, porque no me gusta. Bueno, para mí, hermanos, Cristo, hermano, es algo que está en mí y desde que lo conozco nunca me lo he podido quitar, y donde quiera que voy, en cualquier lugar que esté, ahí está Él conmigo. Y eso que sea mi vida es algo que yo le digo a la gente, que hay días que no me quiero doblar, pero me tengo que arrodillar, me tengo que doblar, porque aunque no esté aquí, allá me dice la conciencia que tengo que orar. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo digo, eso para mí es Cristo, que aunque tú no quieras, Él te va a hacer que tú reconozcas, que tú arrodilles, que tú lo adores, que tú lo reconozcas donde quiera que esté, delante esté, que no te avergüences de Él. Amén. Ese es Dios, hermano. Eso es lo que Wilber siente, hermano. Y para él Cristo es eso, para hermana, es su respirar, es su todo. Pero también, hermano, yo digo que es lo máximo, que quien dio su vida por nosotros. Amén. ¿Quién? O sea, ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo explicar la grandeza de Cristo en la vida de nosotros? ¿Quién se atrevería a decir, como el apóstol Pablo, usted y yo, para mí el vivir es Cristo? O sea, se ocupa una gran responsabilidad. Estás hablando en primera persona. Para mí el vivir es Cristo. No para usted, para mí. Wow. Pero por eso una pregunta, ¿para usted qué es Cristo? Porque si no es nuestro caminar, no es nuestro andar, no es nuestra meta, no es nuestro gozo, no es nuestro Dios, no es nuestra respiración, no es nuestro todo, pues entonces no es nada. ¿Sí entendemos, hermano? Y el apóstol Pablo está escribiendo en la cárcel, hermano. En la cárcel. ¿Por qué diría el apóstol Pablo que para él el vivir era Cristo, hermanos? Primero que nada, porque Cristo era el ejemplo para Pablo. Y hay muchas figuras que podemos tener de ejemplo, pero la figura más grande es Jesucristo. Pero podemos tener la figura de ejemplo y no seguirla. Pero el apóstol Pablo tenía la figura de ejemplo y lo seguía, hermanos. Eso lo dijo Pedro también en primera de Pedro, hermano. Cristo es el ejemplo de nuestras vidas. Si queremos tener éxito en cualquier cosa de la vida, tenemos que seguir el ejemplo de aquel que conoce el camino por el cual tenemos que caminar. Y él tiene experiencia, él ya fue y vino y nos dice por qué es por ahí. Y nosotros decimos que no es por ahí. Nosotros decimos que tenemos una mejor opinión que Dios. Era el ejemplo para él. Primera de Pedro 2:21 nos dice claramente el apóstol Pablo que Jesucristo es el ejemplo de nosotros, hermanos. Pues para esto fuisteis llamados. El apóstol Pablo fue llamado. Tú y yo hemos sido llamados también a hablar del evangelio. Porque
Cristo padeció por nosotros. No queremos ir porque nos hacen mala cara, nos cierran la puerta, le hablamos a alguien y se burlan de nosotros y ya no queremos seguir, hermanos. Pero para esto fuiste llamado. Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada. Si para ti el vivir es Cristo y para mí el vivir, seguimos las pisadas de Cristo, ¿sí o no? ¿La seguimos o no la seguimos? Ahí está el problema en la vida de nosotros, hermano. Para Pablo era el ejemplo, para Pablo Jesucristo era el hombre perfecto. Y lo dice en el siguiente versículo. En alguien que podemos encontrar perfección, hermano, solamente en Jesucristo. Y dice aquí, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Qué buen ejemplo, hermano. Es que mi compadre es de buena onda, pero cuando se toma unas cuantas ya dice grosería, ya no es muy buen ejemplo. ¿Qué es el ejemplo que tú tienes? ¿Sí entendemos eso, no? El ejemplo para nosotros, por eso decimos para mí, el vivir es, él es mi ejemplo, hermano. Cristo vivió una vida intachable y agradó al Padre en todas sus acciones. Ahora, ¿en qué acciones, hermano? En las palabras, hermanos, en el pensamiento, en las actitudes, en las motivaciones, en el sufrimiento le agradó al Padre, hermano. Pero Jesucristo nos dejó algo más importante todavía: la actitud de humildad. Amén. El día que Dios nos prospera nos sentimos que estamos tan grandes como de aquí a la luna, hermano. ¿Dónde está la humildad? Amén. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están muy cargados, que yo os haré descansar y aprender de mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Amén. ¿Qué pasa en las iglesias en todas partes? Desde que se bajan de los que andan presumiéndose unos con los otros, a ver quién tiene más. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? Que el ejemplo de Cristo nos lo da a nosotros. Amén. ¿Dónde está esa humildad que necesitamos en nuestras vidas, hermano? Y la humildad también la demostró cuando Cristo se hizo un mortal como nosotros, dejando su trono de gloria por servirnos también a nosotros, hermano. Actitud de humildad, hermano. Por eso el libro de Filipenses 2, 5, 8 nos da ese gran ejemplo de humildad que tenemos que seguir de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Haya pues en vosotros, ahora en nosotros, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Nosotros tenemos cualquier cosa. Él era Dios. Y no se aferró a eso. Siguiente versículo. ¿Cuál es el sentir que tenemos que tener? Sino que se despojó de ser Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Qué porquería nosotros. Dice más adelante: y estando en la condición de hombre como nosotros, se humilló. Humildad, humildad. Le lavó los pies a los discípulos. Nada más lo hacían los sirvientes, de los últimos sirvientes. Si aquí tenemos un día lavatorio de pies, hermano, es algo bíblico. ¿Le lavaría los pies a alguien? Amén. O si se corta la uña. Y si no tiene hongos, ya pusimos requisitos. ¿Sí entendemos eso, hermano? Y que le dijo a Pedro: tú quieres ser el Señor, tiene el más grande. Quiero ser el más grande de todos, ser el sirviente de todos. Y es más, Pedro, hablador, échame la pata para acá. No, Señor, ¿para qué me lavas? ¡Échame! Y el mismo Dios le lavó los pies, en el sentido de humildad. ¿Usted se los lavaría bien? Amén. Ahí está, hermano, la prueba de la fe. Si no, estamos haciendo tontos nada más. Amén. Dice aquí: de humildad se hizo humillante, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, hermano. Nomás me alcanzó, tengo 7 puntos, nada más voy a ver uno. ¿Por qué decía Pablo: para mí el vivir es Cristo, hermanos? Porque Cristo era su ejemplo a seguir, hermano. Y así como Cristo, hermanos, obedeció al Padre en todo, hermanos, vivió una vida intachable, agradó a su Padre Celestial, con palabras, con actitudes, con pensamientos, con motivaciones, con sufrimiento, con actitud de humildad, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, imitó a Jesucristo en la humildad. Hombre humilde,
El apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia y tenía puestos importantes en el Sanedrín, probablemente recibía dinero extra de cosas chuecas que hacía, y ahora tenía mucha lana, hermanos. Recibía todo eso, hermanos, pero dejó todo eso para seguir a Cristo. Por eso dice: hoy todo lo que tengo lo estimo como basura por seguir mi ejemplo, que es el Señor Jesucristo. Pablo imitó al Señor Jesucristo, hermanos, tomando su ejemplo. El apóstol Pablo vivió una vida casi intachable, no como Cristo, porque Cristo era perfecto, pero el apóstol Pablo fue casi, nomás porque era humano, hermano. No hizo lo perfecto, hermanos. Trató de imitar a Cristo para agradar al Padre, hermanos, también en sus acciones. Trató de agradar al Padre también en sus palabras, en sus pensamientos, en sus actitudes. Un hombre que era impetuoso, que peleaba con todo el mundo, tener que someterse, agacharse, recibir la crítica, recibir el enojo, recibir sufrimiento, hermano, de los mismos hermanos, náufrago en el mar, metido a la cárcel y todavía gozoso porque estaba preso y le predicaba a los que estaban en la cárcel, hermano. Imitó, hermanos, en todo esto Pablo al Señor Jesucristo. El libro de Tercera de Juan, versículo 11, ya con eso termino, hermanos. Aquí estamos viendo que el gran ejemplo que tenemos de Cristo hay que llevarlo a cabo, porque de esa manera podemos decir: para mí el vivir es Cristo. Y si no lo hacemos, si no tenemos ese ejemplo, pues no podemos decir: para mí. No se nos puede llenar la boca, el corazón, la vida, decir: para mí Cristo. No es mentira. Si lo entendemos, hermano. Y se trata de imitar. Pero usted dígame: ¿qué imita? ¿Lo bueno o lo malo? Dice aquí, Tercera de Juan 11. Amado, no imitemos lo malo. Al artista de la tele, al artista de esto, a lo otro, aquel tuvo, yo esto, y yo voy a hacer igual. No imitemos lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ese es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto y no ha conocido a Dios. ¿Qué pesa más en su vida? ¿Fruto del Espíritu u obra de la carne? ¿Qué pesa más? Amor, gozo, paz, paciencia, templanza, o adulterios, fornicaciones, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, chismes. ¿Qué pesa más? Tratamos de imitar a los artistas del mundo. Ahora hasta nos metemos a las iglesias también. ¿Por qué el